Y creo que la autora no necesita presentación, pero bueno, habrá quien me conozca más, menos. Soy Mar Crespo, nacida en Baracaldo y residente hasta hace poco en Baracaldo y actualmente resido en Santurtzi. El poemario está dividido en 5 apartados, que son los siguientes: alzamiento militar, guerra, mujer, reflexiones y sentimientos. En el recital se fundirá la palabra con la música y estaré acompañada por Isabel Bravo al violín y Virginia Cortés al acordeón. Y ejecutarán las siguientes piezas. En alzamiento militar será una sonatina para violín y acordeón de Ernest Luther von Krogh. En guerra, un andante religioso del compositor Fernando Bravo, que agradezco su presencia aquí con nosotros y nosotras, y bueno, es todo un honor, la verdad. Mujer, Oñases, Dolor, del Padre Donostia. Reflexiones, que son, bueno, es de un compositor ruso, Solotares, y es contemplando los frescos de Dionisos del monasterio de Ciraponte. Y por último, Sentimientos, Chiquilín de Bachín, de Astor Piazzolla. Y bueno, gracias por venir y espero que disfrutéis con la velada. Damos comienzo ya, gracias. Alzamiento militar. Quiero contar una historia por otros narrada. Quiero contar una historia de batallas. Mujeres y hombres sumidos en el olvido, tu olvido. Quiero contar una historia de un ser querido. Quiero contar una historia a ti, amigo, y seas mi voz y mi memoria. Grande es la locura que se apodera de la sociedad, ritmo de voces que claman igualdad. Unos reclaman la verdad, su verdad, otros justicia real, y unos pocos callan, llantos silenciosos de aquellos que no están.
Guerra. Repleto el casco, viejo y oxidado, sin puerto donde recalar, de proa a popa, de estribor a babor, mujeres y hombres, niñas y niños, caras de terror, lágrimas en los ojos, algunos casi muertos, otros ya murieron. Los países sin responder al llamamiento, frágil la memoria. Aquellos que os niegas también huyeron. Tristeza en los ojos, en una esquina agazapado, miras el terreno árido, lleno de cadáveres. Pequeños como tú dejaron de serlo. Bombas cercanas a escuelas, bombas que no tienen rumbo, caen. Balas perdidas, caen. Y aquellos más indefensos caen. Mujer. Lágrimas de sangre corren por tus mejillas, fluye como un río por tus ojos, dolor en tu interior, maltrato psicológico.
no deja huella en el exterior. Edificas una muralla impenetrable, te aíslas de lo humano como un ermitaño. El dolor pintó sobre tu dulce cara tristeza. Años de malos tratos y violaciones. Cubriste tu rostro con una máscara y pasar página. No dejaron que cicatrizaran las heridas. Doblemente victimizada. Solo un espejismo del tablero de ajedrez. La reina se aleja y el rey la contempla. No mira hacia atrás, el rey la contempla. Con lágrimas en los ojos se aleja y el rey la contempla. Debilitada pero firme se aleja y el rey la contempla. Reflexiones. La sombra de tu figura permanece en los rincones. Abres la puerta y tu perfume llena mis pulmones. Reconozco en ti ese hogar, la banda prendida de las sábanas, tu vieja máquina de coser, prendas repasadas, viejas gafas posadas sobre ese libro inacabado y la flor marchita esperando ser regada.
¿Dónde me lleva este camino? Quiero pensar, al elegirlo, ¿qué es mi camino? No ha sido fácil el recorrido. Bajo la atenta mirada de otros, paso a paso, poco a poco, sin vacilar y sin mirar atrás, con paso firme, retirando las piedras del camino, retirando lo inútil, todo aquello que no ayuda a mis objetivos. Vivir, solo vivir. Sentimientos. Cuando todo se oscurece, en algún lugar se hace la luz. Crees que no te llegará, que no te alumbrará, pero todo tiene su momento, todo tiene su lugar. Tarde o temprano brillará, solo para ti y para nadie más. Plasmar en la hoja quiero sentimientos tuyos, míos, de otros. Todos mis pensamientos, dejar volar la pluma, dejar volar la palabra, arrastrar en ella vivencias pasadas, plasmar en la hoja quiero. Desde la celda del corazón, 1000 historias te puedo contar, algunos con final, otras sin finalizar. Todas y cada una de ellas plagadas de sentimientos, pero amigo, ahora no te puedo contar.
Bueno, aquí finaliza el recital. No sé si alguien quiere hacerme alguna pregunta. Bueno, en vuestras manos estoy, así que si queréis hacer alguna pregunta referente a lo que habéis escuchado, pues yo encantada de contestaros. Va a ser que no. Pues nada, lo dicho, muchas gracias por venir. Ahí en la esquina están los libros, por si a alguien le apetece coger algún libro. Y bueno, ahí están recopiladas todas las poesías. No son 4, son 140 y algo. Sinceramente creo que son 43, pero no lo puedo saber. Y bueno, y esperando a que para el mes de marzo, abril, como muy tarde, esté el segundo libro. Así que muchas gracias de nuevo por venir.